días, hermanos. Bueno es alabar al Señor, amén. ¿Sí? Quiero darle gracias al Señor por esta bendición que tenemos de estar reunidos en su nombre. Padre, te alabo, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Estamos aquí, Señor, en esta mañana, reunidos, Señor, con el propósito de bendecir tu nombre, Señor, de adorarte y de decirte cuán bueno eres, Señor. Pero a la vez, Señor, después de haberte adorado, queremos también aprender, Señor, de tu palabra. Queremos conocerte más, Señor. Y queremos también, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo se mueva a través de nuestras vidas, Señor. Que nos ilumine, que nos dé el entendimiento que necesitamos para comprender cuál es tu voluntad, Señor, y poder andar en ella. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos que seas tú dirigiéndonos en todo y que podamos ser nutridos, Señor, por tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Ok. Pensé que no está prendido el micrófono. Bien, hermanos. Hemos estado hablando sobre el libro de los Hechos. Ya hemos estudiado 7 capítulos. Terminamos la semana pasada estudiando la historia del mártir Esteban y cómo fue apedreado. El pueblo de Israel, hasta el momento, hermanos, hemos estado viendo la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos. Hasta este capítulo hemos visto una conversión enorme de personas que están aceptando la salvación que es en Cristo Jesús. Pero también vemos que un grupo poderoso, o sea, con mucha autoridad, está rechazando rotundamente esta palabra. Aun cuando Dios ha hecho énfasis a través de los apóstoles y por medio de las Escrituras declarando de que Jesucristo es el Señor y en ningún otro hay salvación. Y a tal punto ha sido su resistencia que han buscado la manera de ocultar, buscando testigos falsos, como dice Romanos, dice que deteniendo la verdad de Dios con injusticia, es decir, buscando testigos falsos para esconder la verdad, para rechazar, no aceptar la voluntad de Dios. Y es lamentable, hermanos, que cuando escuchemos la palabra de Dios o cuando las personas escuchan la palabra de Dios, rechacen esa palabra. Y la consecuencia de esto, hermano, es que lo llevó al juicio de Dios, tal como el Señor lo había profetizado. Por cuanto habían desechado su palabra, dice que Dios haría que el templo fuese destruido y vendrían una nación poderosa o la misma que estaban subyugados, que era Roma, y destruiría todo lo que ellos tenían por glorioso, en lo que ellos tenían puesto su confianza, por cuanto despreciaron el señorío de su Señor. Ahora bien, hemos llegado al capítulo 7 y hemos visto cómo han matado injustamente a Esteban, y el apóstol Pablo, que todavía se llama Saulo, aún no ha sido cambiado su nombre, va a empezar de aquí en adelante. La historia nos va a dar un giro del capítulo 8 hasta el capítulo 12. Vamos a ver cómo el Evangelio va a salir de Jerusalén, porque hasta ahorita solamente todo la predicación está en torno a Jerusalén y a los judíos. Pero ahora que ellos han rechazado rotundamente, se abre campo, y lo primero que viene después de la muerte de Esteban es una gran persecución. Algunos dicen que esta persecución vino porque Dios les había enviado. Recuerden ustedes el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando les dijo, antes de él ascender, les dijo: quedaos en Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Es decir, que el Espíritu Santo venga con poder sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Pero dónde? En Jerusalén.
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Pero hasta el momento estamos viendo que todo se ha centrado en Jerusalén. Pero el libro de los Hechos nos va a hablar que esa palabra que Jesús les dio, o esa ordenanza, se va a cumplir. Y ahora van a empezar a predicar por causa de la persecución en Samaria, luego en toda Judea, y al final del libro de los Hechos vamos a ver que llega hasta lo último de la tierra o del mundo conocido en aquel entonces. Amén. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que por favor, abran sus Biblias conmigo en el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Lo tienen? Amén. ¿Sí? Hechos capítulo 8. Mi profesor nos decía de que si no obedecemos a Hechos 1.8, nos va a acontecer Hechos 8.1. Es decir, tienes que predicar a todas las naciones, pero si no obedeces, va a venir una persecución que te va a obligar a predicar a todas las naciones, porque van a ser esparcidos por todas las naciones. Quiero que lea conmigo, miren, dice así la Escritura. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, excepto o salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto es lo que estaba aconteciendo. Muerto Esteban, agarraron fuerza los opositores y empezaron a perseguir a la iglesia. Y Saulo estaba encabezando eso. Llegaban y entraban hasta sus propias casas. Yo creo que eso suena conocido, ¿no? Entraban a sus propias casas y los sacaban y los obligaban a hombres, mujeres, no les importaba, y los llevaban a la cárcel. Cuando hay poder humano, ¿sí? Pero Dios, no hay nada que pueda detener el evangelio del Señor. Dios se mueve en medio de todas esas cosas porque Él está encima de todo esto. Y Él puede utilizar aún esas cosas que son oposición para impulsarnos hacia adelante, o para impulsar su evangelio o su palabra para que sea conocida aún más. Luego dice que, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Este fue el nacimiento del anuncio del evangelio fuera de Jerusalén. Y dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora, ¿quién era Felipe, hermanos? Ustedes recordarán, había un apóstol también llamado Felipe, pero también un diácono que acababan de nombrar, llamado Felipe. Entonces, este tal Felipe, por el contexto que vemos, era el diácono. No, gracias. No era el apóstol. Porque dice aquí que los apóstoles se quedaron, salvo los apóstoles. Los demás fueron esparcidos. Y este hombre es anunciado como el segundo. Recuerdan, primero Esteban y luego Felipe. Eso quiere decir que tomaría la segunda parte importante en esta historia. Y dice que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea, esto fue una bendición, hermano. La persecución, o sea, uno diría, bueno,
acaba de morir Esteban, injustamente. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Dios a través de la muerte puede producir vida, hermanos. Y es lo que vemos, a través de la muerte de Esteban, la gente ha sido esparcida y ahora están predicando el Evangelio, que es vida, a todo aquel que cree. Amén. Entonces, vemos que el imperio o el reino de Satanás se está cayendo en pedazos, porque mire lo que dice. Dice que muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces. O sea, el pueblo la gente estaba siendo libertada de demonios. Gente que estaba atormentada por demonios durante no sabemos cuánto tiempo. En este momento, con la predicación del Evangelio, ellos están siendo libertados del poder de Satanás. Dice que salían los demonios dando voces. Y luego dice y aparte de eso, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ya hemos hablado, hermanos, cuando hace una referencia de que el Señor sanaba a los cojos y a los paralíticos espiritualmente, aunque esto era un hecho físico, espiritualmente está hablando de la parálisis o de la cojera que tenemos para buscar a Dios por causa del pecado. El pecado nos impide buscar a Dios, nos impide ir al Señor. Tenemos una parálisis espiritual, pero dice que él al predicar el Evangelio eran sanados. Los cojos, los paralíticos y los endemoniados estaban siendo libertados por causa del Evangelio. Ahora bien, y esto traía, hermanos, gran gozo. Y eso es lo que trae el Evangelio, hermano. Es la respuesta a nuestra o a la condición humana perdida y caída, de que somos libertados del poder de Satanás y podemos acercarnos al Señor sin temor, porque Él ha tenido misericordia de nosotros. Esa es la buena noticia y eso es causa de alegría y de gozo. Ahora bien, Felipe estaba cosechando algo que ya el Señor les había profetizado. Ustedes recordarán que nuestro Señor Jesucristo estuvo en Samaria hablando con una mujer y les dijo, después de que habló con ellos, vinieron los samaritanos y hablaron con Jesús y creyeron aún más. Y el Señor les dijo, alzad vuestros ojos y mirad, ya están blancos los campos, o sea, están listos para la cosecha. Pero este es el dicho, dice, hay un dicho que dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Jesús ya había sembrado la semilla en Samaria y ahora Felipe estaba cosechando los frutos de aquel que sembró la buena semilla en Samaria. Hermano, por tanto, hermano, no se desanime. Si usted va a sembrar la semilla, siémbrela y no espere resultados inmediatos, porque a su debido tiempo dará fruto. Porque así es la palabra del Señor, como dice la Escritura. Dice que así como dice la nieve, la lluvia desciende y la nieve desciende de lo alto, así es la palabra del Señor, dice, que viene, da semilla al que siembra y pan al que come, dice, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello a lo que le envió. Jesús envió su palabra en Samaria y ahora estamos viendo el resultado de ese trabajo. Por tanto, hermano, dice la Escritura, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Sí? Hay una condición, un sí condicional, no desmayar. Una fe inconmovible, mantenernos firmes en que las promesas del Señor son verdad. Como dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestra confianza siempre en el Señor. Ahora bien, en el verso 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande.
A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Entonces vemos ahora, hermanos, cómo el poder de Satanás está siendo destruido, y cómo dice que él reinaba en esta región. Samaria, hermanos, tenía, como les dije, Samaria fue poblada, antes les había dicho, Samaria fue poblada por 5 naciones, gente de 5 naciones, y estos tenían cada quien su propio Dios. O sea, era una mezcla de idolatría, tenían diferentes dioses, pero a estos dioses también le habían añadido uno más, que era Jehová. También era un dios de ellos, pero también tenían sus otros dioses. Estaba lleno de la idolatría. Y donde hay idolatría, hermano, hay demonios, como dice la Escritura. El apóstol Pablo dice que detrás de cada ídolo hay un demonio, hay un espíritu inmundo. Porque en sí el ídolo no es nada. Un pedazo de madera, un pedazo de yeso, de oro, de plata, de lo que sea que esté hecho un ídolo, no es nada, no puede hacer nada. Pero Satanás utiliza eso para influenciar y engañar a la gente. Y eso es lo que hacía. En este caso tenía un hombre llamado Simón que tenía engañado a todas las personas de aquella época. Pero cuando vino Felipe y trajo la verdad, la gente empezó a creer, a ser libre, lleno de gozo. Pero Simón dice que también se convirtió, dice así, también creyó y se bautizó. Pero vamos a ver ahora que en realidad él no era un creyente verdadero, hermano. Porque miren lo que dice aquí. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Es decir, dijeron: la cosa está por allá, hay un avivamiento grande en Samaria. Así que vayan ustedes, Juan, Pedro, vayan y vean cómo está eso por allá. Y dice que cuando los apóstoles habían llegado, oyeron que a Samaria había llegado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, de esto ha salido una doctrina, hermanos, de que hay que imponerle las manos para que reciban el Espíritu Santo. Y otra más adelante le han agregado: si no hablas en otras lenguas, tampoco tienes el Espíritu Santo. Y es basado en este versículo. Porque, ¿cómo es esto? Felipe predicó el evangelio, hay milagros, hay sanidades, pero ¿qué? ¿No han recibido el Espíritu Santo? Tuvieron que esperar que llegaran los apóstoles porque eran los autorizados para que envíen el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver cuál es el orden que Dios estableció en esto. En el capítulo 10, cuando es abierto la puerta a los gentiles, es decir, a todas las naciones del evangelio, hay una forma de cómo es. El primer paso es creer. Primero creen, oyen la palabra. Creen, reciben el Espíritu Santo. Ese es el orden, inmediato. Pero que Dios estaba confirmando algo, ¿no? A través, y esto es importante que sepamos. Recuerden que los judíos no estaban plenamente convencidos que la salvación era para todas las naciones. Ellos todavía tenían, el judaísmo creía que solamente Israel sería salvo. Siempre había ese celo entre que ellos eran el grupo especial, escogido por Dios,
y ya, Dios no tenía nada que ver con los gentiles. Y le costaba hacerlo. Ahora, Dios está dándole una señal a ellos para que ellos puedan entender que no solamente es para los judíos, y lo está haciendo a través de los apóstoles. Cuando ellos impusieron las manos sobre ellos, también ellos creyeron. Vieron que la gracia de Dios se estaba extendiendo, no solamente a los judíos, sino que ahora a los samaritanos, a quien ellos tanto aborrecían. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder, para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Simón no se había convertido, ¿no? Tal como le dijo el apóstol Pedro. Le dijo: mira, tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Esto no es lo tuyo. Perezca tu dinero contigo. Este es llamado simonia. Es llamado este pecado, hermanos, el de querer hacer dinero con las cosas sagradas del Señor. Viene de este hombre. Y yo creo que ustedes saben, muchos han hecho comercio de las cosas del Señor y ya se han enriquecido. Eso es el principio satánico de Simón. Hacerse rico o cobrar por medio de las cosas sagradas del Señor. Tu dinero perezca contigo, le dijo. Ahora bien, y ellos continuaron, aprovecharon de que estaban allá, tal como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿recuerdan? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Aprovecharon su viaje a Samaria, hicieron lo que tenían que hacer, oraron, pero en su regreso aprovecharon y siguieron predicando a otras naciones y regresaron otra vez a Jerusalén, porque definitivamente Dios tenía otro propósito para las naciones. Y era porque aquí en adelante va a entrar en escena otro protagonista, y es el conocido por nosotros, el apóstol Pablo, que lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Ahora bien, hemos visto un modelo de evangelización, de evangelismo, producido por la persecución, porque nada puede detener la palabra de Dios. Y él se ha ido extendiendo la palabra del Señor, y han llegado a Felipe. Se le va a llamar Felipe el evangelista. Ese es el don que lo va a caracterizar a él. Llegó a la ciudad y predicó a todas las gentes en multitud. Pero ahora vamos a ver otro tipo de evangelismo de parte del mismo Felipe, y este es más personal. Ya no es muchas multitudes y a todos en general, sino ahora va a ser a alguien, a uno en especial. Y vamos a ver qué técnica utiliza o cómo el Espíritu Santo lo guió. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe, verso 26, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ok, hermanos, vean esto. Hay un avivamiento tremendo en Samaria. Felipe, Dios me está utilizando poderosamente aquí. Y de pronto hay una voz, un ángel le dice: quiero que vayas al desierto. ¿Al desierto? Pero si aquí la cosa está buena.
esto se está poniendo, pero mire, hay sanidades, vemos que me vaya al desierto. Y Felipe obedeció, hermano. Es interesante la forma como obra el Señor, ¿no? No como nosotros generalmente solemos pensar. Lo llevó al desierto porque tenía un propósito el Señor. Y se encuentra, dice, en el camino, iba en ese desierto, iba de viaje un hombre etíope, un morenito, ¿sí? Descendiente de Cam, Cusita. En aquel tiempo, hermanos, los etíopes eran morenos todos, oscuritos. No era como la época de... Ahora ya están más ligaditos y mezclados. Jeremías dice, utiliza un refrán o algo, un dicho diciendo, cambiará el etíope o mudará el etíope su color, o quitará el leopardo sus manchas. Así mi pueblo no puede quitar la maldad de su corazón. El etíope era moreno. Ahora, este era un eunuco, un hombre que era castrado. Atendía los asuntos de la reina de Etiopía. Y él iba en su carro, venía a adorar, es decir, de Jerusalén. Es decir, que él era un prosélito, era un judío, pero prosélito, se había hecho judío. Había venido a adorar al Señor y ahora estaba regresando de su viaje. Pero el Señor tenía un propósito ya con él. Vean, dice que él volvía sentado y en su camino, en el verso 28, dice que él estaba leyendo al profeta Isaías. Es bueno, hermanos, lean el Antiguo Testamento, les animo, es muy interesante. Y así como este hombre, el Señor le reveló a Jesucristo, él todavía no había entendido, ni había tenido un conocimiento pleno sobre él. Él estaba leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, estaba leyendo en voz alta, ¿no? Y él le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabe qué versículo es eso? ¿Sabe qué es? Sí, pero ¿sabe qué capítulo de nosotros es de Isaías? El famoso capítulo 53 de Isaías. Aquel que empieza diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. He aquí subirá como renuevo, dice. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, dice. Es la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Usted la puede leer, Isaías 53. O puede empezar aún mejor, 52 desde el verso 12, que desde ahí empieza toda esa profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo y todos los sufrimientos que Él tendría. Él estaba leyendo allí, pero nadie le podía dar entendimiento o ayudarlo. Sin embargo, Dios sí está interesado en que usted y yo conozcamos su voluntad y conozcamos su escritura. Y si usted no puede, leyendo, le va a enviar a alguien para que le explique. Porque Dios quiere que Él lo conozca. Él no está oculto, ni está y no quiere que nadie lo conozca. No, Él quiere ser conocido por toda la humanidad. Por eso nos ha dejado su palabra. Y entonces le va a enviar y le envía a Felipe. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, ¿qué es lo que le dijo? Que ese hombre
que estaba en Isaías 53. Se lo voy a leer una vez más. No quiero que usted se vaya sin que se acuerde bien exactamente por qué dice que es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53, miren. Desde el 13 en adelante, desde el 52. He aquí mi siervo, será prosperado y será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, porque le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Él ha sido exaltado a la diestra del poder de Dios. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En la cruz, nuestro Señor fue desfigurado a tal punto que perdió su apariencia humana. Así asombrará Él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Nuestro Señor no vino como un hombre como Saúl, que por los hombros para arriba más grande. No, Él vino humilde, sencillo. No era atractivo físicamente. Fue despreciado y desechado entre los hombres, un varón de dolores, experimentado en quebranto o enfermedades, y como que escondimos de Él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Así fue desestimado nuestro Señor, menospreciado. ¿Quién es este? ¿De Galilea saldría algo bueno? Ciertamente llevó, o sea, de verdad, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mucha gente dice, pobrecito, ¿cómo sufrió tanto? ¿Cómo lo castigaron tanto? Sí, pero Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando fue llevado a juicio, Él no se defendió. Pilato le dijo, ¿no hablas? Mi vida está en tus manos, tengo el poder de soltarte o de enviarte a la muerte. Y no respondes nada. Enmudeció, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Por cárcel y por juicio fue quitado. Lo encarcelaron, lo enjuiciaron. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea era un hombre rico y tenía un sepulcro, y él en su muerte tuvo una tumba de ricos, aunque iba a ser enterrado con esos impíos, con esos dos que estaban alrededor, al lado de él, dos malhechores. Así fue en su muerte, pero no, dice, en que con los ricos fue en su muerte. Él estuvo y descansó esos 3 días antes de que el Señor lo levante en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico. Ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Quién puede decir que este no es Jesús, hermano?
Y el primero a quien se le ha sido revelado aquí, en esta escritura, es a un etíope, un extranjero. Es tremendo, ¿no, hermanos? Ahora vean ustedes. Y yendo por el camino, verso 36, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermano, ¿qué dejaba Felipe en su andar? Cuando estuvo en Samaria, ¿cómo estaba la gente en Samaria? Gozosa. Y ahora dejó a este hombre gozoso, porque el Evangelio trae gozo, hermano. El Evangelio trae esperanza, trae salvación. ¿Cuál es su condición? ¿Como los samaritanos? ¿Dominado por demonios? ¿Lleno de idolatría? En Jesús hay salvación y hay gozo. ¿Cojos? ¿Paralíticos? ¿Imposibilitados de buscar de Dios? ¿Hay algo? Nada me lleva a buscar a Dios, todo trato de alejarme de Dios porque no quiero saber nada de Él. ¿Por qué? En Jesucristo somos sanados de la parálisis espiritual. Amén. Ahora, Él lo hizo a multitudes y también a un hombre solo. Así lo podemos hacer nosotros, hermano. No importa, no tiene que usted predicar las multitudes. Y si lo puede hacer, bendito sea el Señor. Pero también tiene personas cerca de usted, quizás, a las cuales el Señor le puede poner para que usted le enseñe por la Escritura de que Jesucristo es el Señor. Amén. Y que solo en Él hay salvación. Amén. Amén. Este capítulo nos habla acerca del evangelismo. Y es interesante esto, hermanos, porque el evangelio ahora se esparce y va a empezar a abrirse, ¿no? Y miren, ustedes recuerdan que toda la humanidad viene de 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, ¿correcto? Entonces, de aquí en adelante vamos a ver a los 3 estos cómo el alcance del evangelio llega a todas las naciones. Vean ustedes, el etíope era un descendiente de Cam, Jusita. Él recibe el evangelio y le aseguro que con ese gozo llega a Etiopía a anunciar las buenas nuevas de que en Jesús hay salvación. Luego viene la conversión, lo vamos a ver después, de Pablo. ¿Quién era Pablo? Un judío descendiente de Sem. Entonces tenemos a Sem y a Cam. Falta Jafet. Y Cornelio es un gentil, que es los descendientes de Jafet. Entonces ahí vemos el evangelio a todas las naciones. El evangelio es para todos, hermano. No ha pasado de moda. El ser humano sigue siendo el mismo. Somos pecadores y estamos destituidos de la gracia de Dios. Pero en Cristo Jesús podemos volver al patrón que Dios creó desde el principio, hechos a su imagen y a su semejanza. Amén. Así que, hermanos, amigos, si no tienes a Jesús en tu corazón todavía y no hay ese gozo, te invito a que en esta mañana tú le digas en tu corazón, así como el etíope, la pregunta que hizo Felipe: ¿crees de todo corazón? Y él dijo: sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que tienes que hacer para ser librado de la idolatría, para que volver al gozo de la salvación. Solamente necesitamos confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Quiero darte gracias, Señor, por esta palabra de esta mañana. Te pido, Señor, de que seas tú motivándonos a llevar tu mensaje de salvación a todas las naciones, a todas las personas, y utilicemos, Señor,
ya sea en multitudes o individualmente, Señor, podamos llevar tu evangelio. Ayúdanos a ser como Felipe, Señor, que sin temor a donde vayamos podamos dejar el gozo de la salvación, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo, Señor, y en Él te doy las gracias. Amén. 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 Ok, hermanos, quiero invitar a